Cuán firme cimiento se ha dado a la fe. A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que le ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La palabra de Dios. Programa 563. Nuestro imaginario autobús bíblico nos lleva hoy por los capítulos 10 al 13 de Nehemías. Concluiremos nuestro estudio en este maravilloso libro y mañana, si Dios lo permite, llegaremos a la próxima parada. Volvemos al Nuevo Testamento, al segundo libro de Corintios o la segunda carta de Corintios. Este es un buen momento para tener sus notas y bosquejos. Si todavía no tiene las notas y bosquejos de segunda de Corintios, le invito a visitar a través de la biblia.org/notas para descubrir las diferentes maneras de cómo conseguir estos útiles recursos que le ayudarán en su estudio de la palabra del Señor. Iniciamos este tiempo en oración. Padre Celestial, nos encomendamos a tu palabra. Que este recorrido, este estudio sea de bendición para nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Ahora con nosotros nuestro maestro Samuel Montoya y el estudio bíblico de hoy. En el día de hoy, amigo oyente, llegamos a nuestro estudio final en este libro de Nehemías. Vimos en nuestro programa anterior que los hijos de Israel habían leído en la Biblia, el Antiguo Testamento, y luego habían confesado sus pecados. Esta gente después se reunió en un gran servicio de alabanza a Dios. Nos dejamos llevar un poco con eso de las alabanzas a Dios, porque Él es el Creador, y nos olvidamos de decir que mientras uno pasa a través de ese capítulo, ellos le dan gracias a Dios por la redención que les ha llegado cuando el Señor guió a su pueblo fuera de Egipto. Y esas son dos de las cosas por las cuales usted y yo debemos dar gracias a Dios, amigo oyente. Él es el Creador hoy, este es su universo. Y tenemos que darle gracias a Él porque nos salvó. De paso, quisiéramos preguntarle si le ha dado gracias a Dios usted porque le ha salvado. Y también, ¿le ha dicho hoy que usted le ama? Amigo oyente, necesitamos hacer eso. No debemos esperar hasta el domingo por la mañana para ir a la iglesia y cantar alabanzas a Dios. Allí mismo, en el lugar en que usted se encuentra ahora, alabe a Dios de quien vienen todas las bendiciones, porque Él es el Creador. Él me ha dado todo lo que tengo, material y físico. Le doy gracias por todo eso. Él me ha salvado a mí, un pecador, y por eso también le doy las gracias. Esto es algo verdaderamente maravilloso. Ahora, también vimos en nuestro programa anterior que la gente había puesto su firma, por así decirlo, en ese contrato. Ellos hicieron un pacto con Dios. Ahora, ¿ha hecho usted alguna vez un pacto con Dios, amigo oyente? ¿Le ha prometido alguna vez algo? Pues debería hacerlo. Gran cantidad de personas deberían hacerlo hoy. Y aquí en el capítulo 10 de Nehemías tenemos la lista de aquellos que firmaron el pacto y la podemos leer. Dios la ha escrito aquí. Esta gente le está trayendo al Señor las primicias de la tierra. Ellos están trayendo las ofrendas, algo que no habían estado haciendo antes, pero ahora lo están presentando al Señor. Este es un grupo nuevo de personas el que estamos viendo. Cuando escuchamos de alguna iglesia que siempre se está quejando de no tener dinero suficiente, o alguna organización cristiana, quizá dedicada a la transmisión radial, no podemos menos que decir que no debemos acusar a la gente de no apoyar la obra. Vamos a pescar, como lo hizo Simón Pedro, para el Señor Jesús y obtener el dinero de los impuestos. Vamos a ganar más almas para el Señor y tener más corderos. Luego uno puede decir que los puede trasquilar. Lo que queremos decir, amigo oyente, es que uno no debería apoyar nada, no importa lo que sea, si no le está trayendo a uno una bendición, si no ha abierto para usted una puerta para el servicio del Señor. Debemos apoyar el lugar y lo que nos está dando una bendición. ¿De dónde recibe usted sus bendiciones, amigo oyente? De cualquier lugar que vengan, eso es lo que debe usted apoyar. Eso es algo muy práctico. Usted sabe que Nehemías era un gran hombre laico y hemos aprendido mucho de él. Ahora, en el capítulo 11 de Nehemías, encontramos otra gran lista de personas que han sido mencionadas. Los otros habían hecho un pacto con Dios y lo cumplían. Bien, estos están también dispuestos a hacerlo. Ellos van a hacer lo que Dios quiere que hagan.
Escuchemos lo que dice aquí el versículo 1 del capítulo 11 de Nehemías. Habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer uno de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Ellos echaron suertes y uno de cada 10 se quedaría en la ciudad de Jerusalén. Las otras 9 partes saldrían a vivir a las otras ciudades. Quizá podría haber habido muchos que se quejaban, podrían haber dicho, ¿por qué permitió Dios que esto me pasara a mí?, etcétera, etcétera. Pero notemos lo que dice el versículo 2. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Muchas de las personas querían irse a vivir a las zonas suburbanas, podemos decir, aún en aquellos días. Pero aquellos que estaban dispuestos a morar en Jerusalén fueron bendecidos por los demás. Es muy bueno estar listos para hacer cualquier cosa, amigo oyente. Dios se da cuenta y toma nota de un corazón dispuesto. Veamos ahora lo que dice el versículo 3. Estos son los jefes de la provincia que moraron en Jerusalén, pero en las ciudades de Judá habitaron cada uno en su posesión, en sus ciudades. Los israelitas, los sacerdotes y los levitas, los sirvientes del templo y los hijos de los siervos de Salomón. Y luego comienza la lista. Dios toma nota del corazón dispuesto del pueblo. ¿No es eso algo maravilloso, amigo oyente? Y esto nos conduce ahora al capítulo 12. ¿Qué tenemos en este capítulo 12? Otra lista, dice usted. Correcto. Pero, ¿quiénes son estas personas? Estos son aquellos que están alabando a Dios, simplemente alabando a Dios. El doctor J. Vernon McGee, autor de estos estudios bíblicos, cuenta que él acostumbraba a visitar a una anciana que estaba ciega y que parte del tiempo lo pasaba sentada en una silla de ruedas. Ella era una persona que parecía que necesitaba ser consolada y ayudada. Bueno, para decir la verdad, dice el doctor McGee, no creo que necesitara eso. Pero yo sí que necesitaba, continúa él, necesitaba ayuda en mis primeros días de mi ministerio. Era un joven predicador e iba a menudo a escuchar lo que ella decía. ¿Y sabe por qué? Por la forma en que ella alababa a Dios. Aquí pues tenemos una lista de aquellos que alababan a Dios y el nombre de esta anciana puede estar entre ellos. Nosotros no tenemos la última edición. Dios tiene esa información, pero estamos seguros que su nombre se encuentra en esa lista. Y ahora tenemos la dedicación del muro de Jerusalén. El versículo 27 del capítulo 12 de Nehemías dice, para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Ellos tenían aquí ocasión de pasar un tiempo muy hermoso en esta oportunidad. Y el versículo 28 dice, y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén, como de las aldeas de los netofatitas. Así que ellos reunieron a todos los músicos. Tenían un gran festival de música. Ellos eran aquellos que tenían sus nombres inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y ahora se reúnen y dedican el muro de Jerusalén. Nehemías trajo a la ciudad gente de todas partes de la nación para la dedicación del muro, porque Jerusalén era la ciudad donde se encontraba el templo. Leamos ahora el versículo 40 de este capítulo 12 de Nehemías. Llegaron luego los 2 coros a la casa de Dios, y yo y la mitad de los oficiales conmigo. Luego él da la lista de los sacerdotes. Estaban todos allí. Escucha ahora lo que dice el versículo 43. Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron, porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Los extranjeros que pasaban por esa tierra, los visitantes, los turistas, podían escuchar estos gritos de alabanza y de gozo y podían preguntarse, ¿qué es lo que está pasando allí? Y cuando uno escucha esa clase de alborozo, uno siempre tiene la inclinación de ir a investigar lo que pasa. ¿Ha pasado usted alguna vez por un estadio en el momento en que uno de los equipos que juega allí anota un gol? Cuando eso ocurre, se puede escuchar los gritos de los espectadores a muchas cuadras de distancia del lugar. Y al pasar por allí uno piensa, qué lindo sería estar en ese lugar. Tendría que ser un partido muy emocionante. Eso es algo natural, una reacción muy normal. Ahora, si estuviéramos predicando, qué bueno podría ser lograr que la gente pudiera expresar su gozo de esa manera para que toda la comunidad se pudiera enterar.
y pensamos que la gente de los alrededores podría llegar a tratar de entrar en nuestra iglesia para ver lo que estaba ocurriendo. Una de las razones por las cuales creemos que la gente pasa de largo por nuestras iglesias hoy es porque piensan que nosotros somos un grupo muy apagado y muy aburridores. Y lo interesante de eso es que la mayoría de las veces tienen razón. Tendría que haber más gozo en el Señor en nuestras reuniones en el presente. Esto es algo que hace mucha falta, un gozo verdadero. No hay nada que tenga el poder del gozo, como ya hemos dicho. Veremos más de esto cuando estudiemos el libro de Filipenses. La fuente de poder es el gozo. Y eso es lo que Nehemías dijo, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Si usted es una de esas personas que lloriquea en todo momento, no va a tener ninguna clase de testimonio. Cierta señora dijo en una oportunidad, mi esposo no es salvo y no puedo alcanzarlo, y allí mismo se puso a llorar. Ella decía, yo hablo con él durante el desayuno por la mañana, y lloro y le digo cuánto lo amo y que quiero que él sea salvo. A la hora de la comida, a la hora de la cena pasa lo mismo. Y amigo oyente, pensando bien sobre esto, ¿le gustaría a usted tener que ver llorar a su esposa en cada comida? Yo no sé cómo piensa usted, pero a mí no me gustaría eso. Yo creo que sería muy difícil disfrutar de la comida. Quizá hasta le dé a uno una indigestión. Tenemos la idea de que ese hombre estaría cansado de todo eso. De modo que el pastor le dio a esta señora una sugerencia. Le dijo que dejara de hablar con su esposo de esa manera durante sus comidas. Ella preguntó, ¿quiere que deje de testificar? Sí, deje de testificar de esa manera y comience a hacerlo de otra forma. Comience a orar por él y deje de llorar ante él porque usted sabe que el gozo del Señor es su fuerza. Y amigo oyente, necesitamos pensar en estas cosas. Bien, llegamos ahora al capítulo 13 de Nehemías, y vemos otra vez demostrado que la vigilancia continua es el precio que ha de pagarse por la libertad. Y es el precio que debe pagarse por la libertad cristiana también. Vamos a notar lo que se nos dice en este capítulo 13. Durante algún tiempo, durante este intervalo, Nehemías había regresado a su trabajo en el palacio en Susa. Usted recordará que él había pedido permiso por solo un período de tiempo. Luego de su ausencia, no sabemos cuánto tiempo duró, quizá unos 2 años, él volvió a solicitar permiso del rey para regresar a Jerusalén. ¿Y qué fue lo que encontró? Ellos no habían mantenido la debida separación de los demás pueblos. Y notemos lo que dice aquel versículo 1 de este capítulo 13. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Eso se había mencionado allá en el capítulo 23 de Deuteronomio. Ahora ellos estaban leyendo esto y decidieron lo que debían hacer, y era obedecer la palabra de Dios. Leamos los versículos 2 y 3. Por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Tenían en su grupo a muchos de los amonitas y de los moabitas, y por tanto no estaban obedeciendo a Dios en este caso. Y ahora ellos entonces los separaron, los sacaron de ese lugar. Y leemos ahora en el versículo 4, y antes de esto el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Aquí tenemos al sumo sacerdote que a través del casamiento de un hijo o de una hija era pariente de Tobías. En otras palabras, el sumo sacerdote mismo había desobedecido a Dios en este asunto tan importante. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Dios había prohibido eso. Ellos no debían casarse con los extranjeros. Él les había dado, creemos, una ilustración bastante humorística. Él había dicho que no se debía arar con buey y con asno juntamente. Usted se da cuenta que el buey es un animal limpio, mientras que el asno es un animal inmundo, y que no hay que ponerse a arar con estos animales juntos. Y un creyente y un inconverso no deben juntarse. Hay hombres de negocios en estos días que están pagando un precio bastante elevado por una asociación que formaron antes de tener sus ojos abiertos. Y queremos decir que eso ocurre no solo en los negocios, sino también en el matrimonio. Notemos ahora lo que sucedió. Leamos el versículo 5 de este capítulo 13 de Nehemías. Y le había hecho una gran cámara, en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros,
y la ofrenda de los sacerdotes. En otras palabras, ellos tenían un lugar para guardar las cosas en el templo, y este era un lugar amplio. Ahora ellos ya no traían esas ofrendas a este lugar, por tanto, limpiaron esa habitación y pusieron quizás allí una buena alfombra y algo de muebles, junto con una cama, e invitaron a Tobías a que fuera a vivir a ese lugar. En realidad le habían dicho que lo podía usar en cualquier oportunidad. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer Nehemías aquí? Él recién había regresado a la ciudad. Bueno, notemos lo que nos dice aquí el versículo 6 de este capítulo 13 de Nehemías. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey. Si Nehemías hubiera estado allí, esto no hubiera ocurrido. Veamos lo que dicen los versículos 7 y 8. Para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Me gusta mucho ver a Nehemías en acción. Él dice, vamos a tener que librarnos de este Tobías. Él no va a estar viviendo en la casa de Dios. El Señor Jesucristo en una ocasión mencionó favorablemente a la iglesia en Éfeso, porque ellos siempre examinaban a aquellos que decían que eran apóstoles y no lo eran, y cuando esto sucedía, los echaban. Así que este hombre Nehemías fue y tomó todo lo que pertenecía a Tobías y lo arrojó por la ventana, y le dijo, tú no vas a quedarte aquí ni un solo momento más, no vas a estar viviendo gratis en esta casa. Y dije que limpiasen las cámaras, así dice Nehemías. Posiblemente hicieron fumigar el lugar. Completando ahora la lectura del versículo 9, tenemos que, y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Entonces él volvió a colocar en ese lugar todas las cosas que pertenecían al servicio de Dios. Pero Nehemías no se detuvo allí. El versículo 10 de este capítulo 13 de Nehemías dice, encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. O sea que todos estos hombres habían tenido que ir a buscar trabajo porque tenían que hacer algo para sobrevivir, ya que la gente no daba nada para los levitas, y el servicio para Dios había caído en la negligencia. Creemos, amigo oyente, que en nuestros días hay muchos pastores y ministros a quienes se les pide que hagan demasiado. Hay muchos que tienen que descuidar sus estudios debido a que la iglesia quiere que ellos sean administradores y muchas otras cosas. Él necesita que alguna otra persona tome esas responsabilidades. A mí me gusta mucho Nehemías, y creo que usted ya se puede estar dando cuenta por qué. ¿Sabe por qué? Bueno, él dijo que el predicador tenía que recibir un aumento en su salario. Y a mí siempre me gustan hombres como él. Y espero que esto no le moleste a usted, pues es exactamente lo que dijo Nehemías. Él dijo, ustedes tienen que traer el diezmo que pertenece y ver que estos hombres sean bien cuidados en el servicio de Dios. Esto me gusta mucho, amigo oyente, y de paso podemos decir que Dios aprobó eso. Ahora, en el versículo 14 de este capítulo 13 de Nehemías leemos, acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Nehemías dijo, acuérdate de mí, oh Dios, y Dios lo hizo aquí mismo, pues lo estamos leyendo en su palabra. Ahora, Nehemías se dio cuenta que ellos estaban haciendo algo mal, estaban quebrantando el día sábado. Lo que estaba ocurriendo era esto, leamos los versículos 15 y 16 ahora. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces, y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos, y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios, que traían pescado y toda mercadería, y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Esta gente venía desde la costa y estaban trayendo pescado para vender. Ahora el versículo 17 dice, y reprendí a los señores de Judá y les dije, ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? Ellos estaban bajo la ley y ellos debían obedecer a Dios en este asunto. Ahora los versículos 18 y 19 dicen, ¿no hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? ¿Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo? Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas, y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo,
y puse a las puertas algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. Notemos lo que ocurre aquí. Estos hombres pensaban, bueno, usted sabe cómo es Nehemías. Él cerrará las puertas 1 o 2 veces, pero luego las volverá a abrir. Leamos entonces lo que dicen los versículos 20 y 21 de este capítulo 13 de Nehemías. Y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Como usted puede apreciar, amigo oyente, Nehemías había cerrado las puertas y ellos habían llegado pensando que él las abriría, pero no fue así. Entonces ellos se pusieron a esperar. Nehemías se puede haber subido al muro para ver si estaban allí. Y en el primer día, sábado, ellos estaban en ese lugar. Volvió otra vez a hacer lo mismo en el siguiente día de reposo. Subió al muro, miró y allí estaban. Y al verlos allí, él les dice, si ustedes regresan aquí, bajaré y les echaré mano. Y ellos no volvieron a aparecer porque sabían que Nehemías cumpliría lo que estaba diciendo. Ahora el versículo 23 dice, vi asimismo aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. ¿Qué es lo que hacen aquí? Bueno, Nehemías riñó con ellos y los maldijo. Y esto no quiere decir que él estaba utilizando un lenguaje vulgar, sino que él pronunció una maldición sobre ellos. Leamos lo que dice el versículo 25 de este capítulo 13 de Nehemías. Y reñí con ellos, y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Él estaba usando aquí medios bastante extremos, pero eran cosas necesarias. Usted puede apreciar, amigo oyente, que el avivamiento siempre trae una reforma. Cuando uno tiene un avivamiento, va a limpiar todo aquello que necesita ser limpiado. Y la única forma de resolver los problemas que enfrentan nuestras naciones, y decimos eso de una manera categórica y dogmática, es por medio de un avivamiento que llegará a tener lugar entre el pueblo de Dios. Luego Nehemías concluye diciendo en los versículos 29 al 31 de este capítulo 13, acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié, pues, de todo extranjero, y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados, y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Escuche otra vez las palabras finales de Nehemías. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Estamos seguros que Dios se acordó de él para bien. Yo lo recuerdo a él de esa manera y espero que usted también. Espero que usted aprecie mucho a Nehemías, este gran hombre laico de Dios. Y bien, amigo oyente, así concluimos nuestro estudio de este libro de Nehemías. Dios mediante, en nuestro próximo programa, pasaremos al Nuevo Testamento y comenzaremos a estudiar la segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, y le invitamos a que nos acompañe. Hasta entonces, pues, que las bendiciones de Dios sean su más preciado tesoro, es nuestra ferviente oración. Te invitamos a que visite nuestro sitio en internet, a través de la Biblia.org. Ahí puede suscribirse para recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando y noticias del ministerio. También encontrará la variedad de libros y materiales gratuitos que tenemos para usted. El sitio es a través de la Biblia.org. Todo lo que hacemos es posible gracias al Señor y a personas como usted que se unen a nosotros en la obra de llevar la palabra entera al mundo entero. A través de la Biblia es una producción de Radio Transmundial.